We can make it if we try, just the two of us. Muy buenos días amigos, el día de hoy habla Eugenio Restrepo. Estoy realizando una actividad académica para la Universidad de Caldas. Estoy cursando Química General Teórica con el profesor Mr. Suárez, quien tiene un canal de YouTube que dejaré a continuación, y nos ha dejado un video de guía y nos ha dejado una información en clase que les voy a compartir. Se trata de la creación de una hoja de cálculo en Excel para hallar los mililitros o los gramos de reactivo según las unidades de concentración que tengamos. Entonces, vamos allá. No sin antes hablarles de una frase muy bonita que nos va a poner a reflexionar un momento. La química, junto con la física de la materia sólida en la Tierra, tratan sobre los cimientos del mundo material en el que se basa toda nuestra vida. La química está en todos lados y tenemos que tener muy en cuenta eso al momento de abordar temas de esta materia. Entonces, ahora sí, acompáñenme por el maravilloso mundo de la química y vamos a hablar acerca de la demostración de las fórmulas para hallar tanto los mililitros como los gramos de reactivo por medio de los factores de conversión. He realizado esta pequeña presentación que nos puede ser de mucha utilidad para tal menester. Bueno, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos dos recipientes, uno con un reactivo que tiene los siguientes valores conocidos. Son la pureza, la densidad y la masa molar. La masa molar a veces no nos la da el ejercicio, pero nosotros tenemos que obtenerla de la misma forma que la densidad. Un ejercicio tiene la concentración de la solución, el volumen y nos da algunos datos del reactivo. Esto ya puede ser variable. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros tenemos que coger todas las unidades que nos dan, pureza, densidad, masa molar, y convertirlas en factores que nosotros podemos invertir según sea el caso para demostrar pues estas fórmulas. Entonces tenemos que la pureza se puede expresar de gramos puros sobre 100 gramos tipo reactivo. También podemos encontrar justo lo contrario. Entonces vamos a empezar con el proceso. Normalmente tenemos que tener en cuenta que la concentración de la solución y el volumen de la solución siempre pueden ir juntas como punto de partida. Casi para toda esta clase de ejercicios de hallar gramos o mililitros, estas dos unidades siempre pueden ir juntas y se cancelan en tal caso mutuamente. Entonces, digamos, tenemos que la molaridad es moles de soluto sobre litros de solución y el volumen lo hemos ingresado en litros, o lo podemos reemplazar en litros. Entonces acá lo que va a pasar es que se me van a cancelar estas dos unidades. Luego entra la masa molar, que nos va a servir para que estas moles pasen a gramos puros del soluto. Entonces cancelamos las moles y luego tenemos este factor que se llama el factor pureza. Miren que lo hemos invertido para que nos sirva en este caso para que se cancelen los gramos puros, y luego quedamos con gramos tipo reactivo, porque acuérdense que esta pureza es la que nos determina pues definitivamente si la sustancia viene con algún otro, viene mezclada con algo más. Luego viene el factor densidad, que va a hacer que se cancelen los gramos tipo reactivo y nos den mililitros del reactivo. Y para hallar los gramos es básicamente lo mismo, solamente que sin el factor densidad. Entonces el resultado de esto que acabamos de interpretar son este par de fórmulas que ya podemos entender mucho mejor. Tenemos la molaridad como un valor numérico, luego tenemos los litros de solución como un valor numérico. Aquí ya no tengamos en cuenta las unidades porque esto es la fórmula que nos va a servir para el Excel. Luego tenemos la masa molar expresada por μ, y luego el 100 que sale de este factor pureza del que les hablaba hace un rato. Luego tenemos la pureza como valor numérico dividiendo y la densidad del reactivo dividiendo. Y los gramos del reactivo son exactamente lo mismo, solamente que sin involucrar en la parte de abajo
el factor o el valor numérico de la densidad. Ahora nos corresponde hablar de cómo hallar los mililitros o gramos de reactivo cuando tenemos la normalidad. Sabemos que cuando tenemos un reactivo que tiene los valores conocidos de pureza, densidad y masa molar, también nos tiene que proporcionar el ejercicio un valor de la solución como lo es la concentración o el volumen. Y ahora sigue obviamente tener estas unidades de pureza, densidad, masa molar y concentración expresadas en factores. Entonces ahora tenemos todos estos datos. Tenemos la pureza, tenemos la densidad, la masa molar y tenemos algo nuevo en la normalidad, los equivalentes gramos, que van a estar en función de cómo reacciona el elemento. Eso quiere decir que para hallar los equivalentes gramos de una base, de una sal, de un hidróxido, va a haber valores diferentes a considerar, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los hidróxidos, cuántos OH tienen, o en el caso de los ácidos, sencillamente cuántos hidrógenos ácidos tienen. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de una sal, donde yo puedo, por ejemplo, utilizar el anión o el catión para determinar este valor por medio de la valencia. Entonces ahora también nos va a tocar ahora un factor de conversión nuevo también para nosotros, que es pasar de equivalentes a moles. Se dice que por cada mol hay un número de equivalentes que se puede sacar según el elemento. Entonces ahora bien, el proceso es el mismo o es muy parecido al anterior. Tenemos la concentración por el volumen, que es el producto que nos va a ayudar a partir y empezar nuestros cálculos. Luego tenemos que se cancelan los litros de solución, porque el volumen en este caso también se expresa en litros. Luego realizamos un factor para pasar de equivalentes a moles. Eso se puede hacer dependiendo del elemento. Se cancelan. Luego tenemos μ, que es la masa molar del elemento en cuestión, que lo podemos expresar en este caso en gramos sobre mol. Y de esta manera se me cancelan las moles del reactivo. Y por último tenemos la pureza, que ya lo que nos empieza a mostrar es el camino para hallar los gramos. Sin embargo, si yo quiero hallar los mililitros, como les decía, tengo que añadirle el factor densidad. El factor densidad me cancela los gramos y me deja en mililitros de reactivo las unidades de este ejercicio. Sin embargo, acá tenemos todos los factores necesarios para hallar los gramos y que posteriormente se convierten en esta y en esta fórmula que vamos a ingresar al Excel. Ahora vamos a hallar los mililitros o gramos de reactivo cuando nos dan partes por millón. Y para este será suficiente tener la pureza del reactivo y su densidad. También será suficiente solamente tener como valores de la solución su concentración en partes por millón y el volumen en litros. Entonces vamos a expresar ahora todo esto en factores y de repente vamos a empezar con el primer producto que nos va a permitir empezar estos cálculos, que es la concentración por el volumen. Entonces en este caso tenemos los miligramos de reactivo y los sobre litros de solución, que es la forma en la que se expresan las partes por millón, y luego lo multiplicamos por litros de solución, que ya son valores conocidos. Entonces ahora que tenemos básicamente esto cancelado, nos quedan los miligramos de reactivo. Para pasarlo a gramos, que es la unidad fundamental, pues nosotros realizamos un factor de conversión bastante sencillo, en el que nosotros establecemos que 1000 miligramos son equivalentes a un gramo puro de reactivo. Entonces aquí vamos a cancelar ese valor y lo siguiente es involucrar la pureza para establecer que por 100 gramos de reactivo o 100 gramos tipo reactivo nosotros tenemos X gramos de reactivo puros. Entonces cancelamos los gramos puros con los gramos puros y ahora involucramos la densidad
para llegar al valor de los mililitros. Recuerden que para hallar los gramos entonces es exactamente el mismo proceso sin involucrar el factor densidad. Y esto nos deriva en dos bonitas fórmulas que son las que vamos a ingresar al Excel. Ahora bien, por último, y no por eso menos importante, tenemos cómo hallar los mililitros o gramos de reactivo con porcentaje masa a masa. Tenemos como datos del reactivo la pureza y la densidad, expresadas en las siguientes unidades fundamentales. Y ahora, de la solución tenemos los siguientes datos. Tenemos tanto la concentración en masa a masa, la densidad de la solución y el volumen. Lo que vamos a hacer ahora es expresar todo esto en lo que hemos venido haciendo en todos estos factores que nos van a permitir entonces empezar con el ejercicio. Tenemos como proceso entonces la primera ficha de todas, la de la concentración de la solución por el volumen de la solución, pero en este caso, si ustedes se fijan, están en unidades tan diferentes que no se pueden cancelar. Aquí involucramos el factor densidad, que lo que nos va a permitir es superar este problema. Sencillamente, para cancelar los mililitros de solución con los mililitros de solución y de la misma forma los gramos de solución con los gramos de solución, para quedar entonces con la unidad de gramos puros. Después de que hemos cancelado todo esto, ahora tenemos el factor de conversión pureza. El factor de conversión pureza lo que nos va a permitir es deshacernos de los gramos puros y ahora quedamos en gramos tipo reactivo. En gramos tipo reactivo podemos continuar nuestro cálculo simplemente con la densidad, y la densidad se cancelan los gramos tipo reactivo de la densidad con los que todavía quedan del factor pureza, y así es como encontramos los mililitros de reactivo, en este caso teniendo el porcentaje masa a masa. Y recordemos que para hacer lo mismo pero encontrando solamente los gramos, simplemente realizamos los mismos factores de conversión sin tener en cuenta la densidad, lo cual nos deriva en estas fórmulas que son las que posteriormente ingresaremos al Excel. Así que vamos a hacer la transición y vamos a encontrarnos en la hoja de Excel que ya tengo preparado para ustedes. Bueno amigos, entonces aquí estamos en el libro de Excel, donde tengo ya elaborados algunos espacios de trabajo que van a ser de mucha utilidad para la explicación que quiero compartirles. Primero que todo, nosotros tenemos propuestos estos valores para darles una respuesta. Entonces, si notamos, lo que está subrayado con azul es un ejercicio que nos propone hallar los mililitros del reactivo teniendo en cuenta la molaridad. Molaridad. Nosotros elaboramos entonces en esta hoja de Excel lo siguiente: un espacio para ingresar los valores de la solución y los valores del reactivo. Ya vemos que hay molaridad y volumen para la solución y reemplazamos entonces estos valores de acuerdo a lo que nos dio el ejercicio recién propuesto: 0,5 molar y 0,5 litros. Luego del reactivo nos dan ácido sulfúrico, que tiene una pureza del 95%, una masa molar de 98,08, eso lo encontramos nosotros basados pues obviamente en la tabla periódica, y la densidad que se puede encontrar en algunas otras fuentes como Google, 1.84 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora estas fórmulas las tenemos que expresar en Excel. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a fundamentarnos primero que todo en lo que nosotros tenemos aquí. Vamos primero a poner un igual en esta casilla. Después abrimos paréntesis y vamos a multiplicar el valor de la molaridad, que sería
esta casilla, la casilla D4 en mi caso. Luego eso lo multiplicamos, ponemos un asterisco y luego lo multiplicamos por los litros de solución que vendrían a ser el volumen. Y después eso se nos propone multiplicarlo, o sea, volvemos a poner un asterisco por la masa molar. Y eso después volvemos a poner un asterisco y lo multiplicamos por 100. Entonces yo cierro paréntesis, pongo un slash y simplemente vuelvo a abrir paréntesis para que todo esto se me divida por la pureza, el valor de la pureza que se encontraría en la casilla de 8 multiplicado con un asterisco por el valor de la densidad que está en la casilla de 10. Luego yo cierro el paréntesis y le doy a enter para que me arroje el valor 14,03, que si fuéramos mucho más precisos sería 14,02746. Sin embargo, nosotros aquí hemos aproximado. Para hallar los gramos de reactivo es esencialmente lo mismo, sino que lo único que tenemos que hacer aquí, lo que hicimos aquí fue eliminar la casilla de 10, de manera que eso deriva en eliminar la densidad. Y ya podemos entonces obtener los resultados satisfactoriamente. Excelente. Normalidad. Bueno amigos, entonces para continuar con la tabla de ejercicios que se nos había propuesto, tenemos los ejercicios que corresponden a la normalidad subrayados en amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la hoja que ya teníamos como espacio de trabajo para tal menester, que sigue el mismo patrón. Tenemos para la solución una tabla donde podemos ingresar los valores y una celda específica para cada uno de estos valores numéricos sin unidad, y lo mismo para el reactivo. Entonces acá yo ya tengo reemplazados los valores del segundo ejercicio. De esta manera vamos a llegar al resultado juntos. Nosotros tenemos que la pureza es 90%, tal como lo establece el ejercicio aquí. Tenemos una masa molar que podemos comprobar por medio de la tabla periódica. Tenemos una densidad del reactivo. Y de la solución tenemos una normalidad que ya fue dada aquí en estos valores, si ustedes la observan subrayada. Y tenemos de la misma forma un volumen que tuvimos que, por decirlo así, convertir desde 250 mililitros a litros. Entonces ahora yo lo que quiero enseñarles es que nuevamente tenemos que hacer lo que hicimos similarmente en la hoja anterior. Tenemos que empezar a ubicar dónde están todos esos valores, de manera que nosotros primero en la celda donde queremos ver nuestro resultado ponemos un igual, abrimos paréntesis y empezamos a ubicar según esta fórmula aquí arribita. La normalidad, el valor de la normalidad está en la casilla D4, 0,36. Luego ponemos un asterisco que significa multiplicar, y esto va a multiplicarse por el valor que está en la casilla D5, que es el volumen o los litros de la solución. Luego eso se multiplica por la masa molar que se encuentra en la casilla D9. Y después vamos a multiplicar esto por 100, asterisco 100, asterisco. Luego cerramos, ponemos un slash, volvemos a abrir paréntesis y vamos a poner el valor de los equivalentes gramos, que para este hidróxido de calcio pues específicamente son 2. Entonces los seleccionamos, luego le damos un asterisco para multiplicar y luego eso lo multiplicamos por la pureza, que es 90, que está en la casilla de 8 específicamente, y luego eso por último lo multiplicamos por medio del asterisco con la densidad. Entonces cerramos paréntesis, damos enter y llegamos al valor
0,16. Ahora, aquí hemos encontrado los mililitros del reactivo. Sin embargo, nosotros necesitamos específicamente los gramos del reactivo. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar este valor es utilizar exactamente la misma fórmula. Sin embargo, le vamos a retirar el valor de la densidad para que este valor pues obviamente nos dé en gramos. Esto explicado mediante la demostración que hicimos ahora en la primera etapa del video. Y este resultado nos da entonces 0,37, tal y como está establecido en esta parte, en este recuadro. Ahora vamos a cambiar los datos para ver cuál es el valor si, por ejemplo, el hidróxido tiene un solo equivalente gramo. ¿Cuál es el cambio que hay? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Dependiendo de cuántos OH tenga el hidróxido, es el número de estos equivalentes gramos. Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos. Tenemos ahora que la masa molar no es 74,09 sino 39,99. Tenemos de la pureza que se mantiene, el volumen de la misma forma, pero la normalidad varía desde 0,036 hasta 0,45. Entonces acá ya nosotros tenemos ya casi todos los valores reemplazados, a excepción de la densidad, que en este caso es 2,13 en vez de 2,21. 2,13. Esto nos da como resultado 4,99. Este 4,99 concuerda con lo que ya teníamos aquí calculado y como resultado adecuado. Eso quiere decir que estas fórmulas en Excel han estado bien realizadas. Partes por millón. Para dar continuidad a los ejercicios que estamos realizando, estamos nuevamente situados en la tabla. Esta tabla nos pide determinar los gramos del reactivo teniendo en cuenta la concentración en partes por millón. Entonces vamos a empezar. En el espacio de trabajo vemos que solamente serán necesarios o suficientes los datos de la solución, de la concentración y su volumen, y el reactivo sencillamente pues su pureza y su densidad. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la fórmula. Es importante notar que en la parte de abajo de esta fórmula vemos un 10. Esto puede deberse a cancelar los ceros producto del factor de conversión de miligramos a gramos y el factor de conversión o el factor de la pureza. Entonces esta es la razón de este 10. Vamos a poner un igual, abrir un paréntesis, vamos a poner la casilla con las partes por millón, la vamos a seleccionar, luego ponemos un asterisco que significa multiplicación y esa casilla de los ppm la vamos a multiplicar por el volumen o los litros de la solución. Entonces cerramos el paréntesis, ponemos un slash o un vínculo que significa división, volvemos a abrir el paréntesis, ponemos un 10 multiplicado por la pureza, que sería 85, y otro asterisco para multiplicar entonces por la densidad y hallar los mililitros, ¿cierto? Entonces en este caso ya hemos ingresado la fórmula que nos da este valor. Sin embargo, nosotros necesitamos específicamente esta fórmula sin la densidad para hallar lo que nos pedía la tabla, que eran los gramos. Entonces lo vamos a realizar simplemente cortando esta fórmula, vamos a pegarla aquí abajo y vamos a retirarle el valor de la densidad. De esta forma comprobamos que llegamos al mismo valor que estaba indicado en nuestro recuadro, 44,12, y esto es indicativo de que nuestras operaciones están bien realizadas. Porcentaje masa-masa. Por último, y para dar continuidad
a los ejercicios de la tabla, vamos a realizar el último ejercicio en el cual tenemos la concentración expresada en porcentaje masa-masa y se nos piden determinar los mililitros del reactivo. Entonces nos vamos a ir a la hoja que ya tenemos para tal menester y el espacio de trabajo nos podemos ubicar como valores referentes a la solución, su concentración, masa-masa, volumen y la densidad de la misma. Acá es muy importante. Luego tenemos la pureza del reactivo y la densidad del reactivo con su respectiva casilla. Y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a interpretar la fórmula de la forma siguiente. Nos vamos a ir a la casilla específica, que en este caso, y vamos a poner un igual, vamos a abrir un paréntesis, y en tal caso vamos a ingresar el valor de la concentración. Muy bien. Después vamos esto a multiplicarlo por el volumen, que está en mililitros. Eso es muy importante. Después esto se tiene que multiplicar por la densidad y cerramos el paréntesis. Después ponemos un vínculo, abrimos paréntesis nuevamente y multiplicamos la pureza y luego multiplicamos eso por la densidad. Cerramos todas estas fórmulas, le damos a enter y eso nos da un valor de 137,68, como ya estaba indicado en nuestro recuadro. Para los gramos de reactivo es exactamente lo mismo, pero retiramos el valor de la densidad como en los ejercicios anteriores y podemos entonces ver que estas operaciones están bien realizadas. Así que muchísimas gracias por su atención. Recordemos que eso es una actividad académica para la Universidad de Caldas basado en las indicaciones del profesor Mr. Suárez, y espero que les haya gustado mucho y que les haya sido de utilidad y que haya sido altamente nutritivo. Un saludo.